Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Bueno, ustedes ya a mí me conocen, mi nombre es Oscar González y esta clase está dedicada a alumnos de tercer año, alumnos que están haciendo en este momento eh, el aprendizaje y la práctica del rol observador dentro de los grupos operativos. El tema de esta clase es la posición fantasmática del observador de grupos. Y es un tema interesante, es un título compuesto porque habla de dos cosas. Habla del rol observador, que es un rol técnico, pero también habla de la posición fantasmática. Este término de fantasmática, ustedes saben, lo introdujeron los autores franceses, básicamente Ancier y Caes, que son los que han trabajado la cuestión de las fantasías, los fantasmas, como dicen ellos, en los grupos. Entonces nos encontramos con lo siguiente. Un rol técnico como el de observador en un grupo no es solamente una función técnica, su presencia y su actuación no va a ser recibido solamente como está cumpliendo una función, sino que además esa presencia y esa acción también va a despertar en los integrantes del grupo ciertas cuestiones ligadas con su propia vida de fantasía, la de los miembros del grupo. Desde ya, no todos los miembros del grupo van a reaccionar de la misma manera frente a la presencia de la observación, está claro que no. Hay distintas respuestas individuales, pero también es cierto que va a haber algo a lo cual podemos llamar la atribución grupal, por lo tanto mayoritaria. Lo común es el común denominador entre todos y va a representar siempre a lo mayoritario. Entonces ese rol observador no va a ser percibido solamente desde, digamos, el principio de realidad de sus integrantes del grupo, sino que también va a ser percibido desde el punto de vista de la fantasía, con lo cual habrá una cantidad de atribuciones, de posiciones, de lugares, de roles, de personajes que los miembros del grupo, por separado o en conjunto, van a hacer sobre esa persona que hace la observación y sobre el rol observador como tal. Entonces, en principio, el rol observador es una parte del encuadre. En nuestro encuadre de la psicología social, para un grupo operativo hay tres roles que son básicos: coordinación, observación e integrantes. Es decir, primero los integrantes, pues si no hay integrantes no hay grupo y tampoco hay equipo. Eh, entonces son tres roles básicos. Es cierto que a veces se trabaja sin observador. No es lo conveniente. ¿Por qué? Porque un grupo, 8, 10, 12, 15 o 20 personas, suelen ser demasiados para uno solo. Y además porque hay un reparto de tareas entre observación y coordinación. Como la observación se ocupa básicamente de tomar una crónica, esa es su acción concreta, eso le permite a quien ejerza la coordinación estar un poco más libre de la necesidad de ir anotando y puede, porque lo deposita en su compañera de equipo, y puede por lo tanto tener una atención más libre, más flotante. ¿Sí? Este reparto de tareas, que es un reparto técnico, después en la reunión post reunión grupal, en la reunión de equipo, eso se comparte y por lo tanto se integra. Pero en el momento de la coordinación es un alivio tener a alguien al lado que pueda ir anotando prolijamente, y también es una ayuda no estar solo, porque cuatro ojos van a ver más que dos, cuatro orejas van a escuchar más que dos, y dos cabezas piensan siempre más que uno. Esto, por supuesto, sí hay
complemento dentro del equipo. Si no lo hay, bueno, se generarán otra serie de cuestiones. Empecemos entonces por una breve caracterización de lo que es el rol observador. El rol observador está sostenido en tres grandes patas. Tiene tres grandes sostenes: la teoría, la técnica y la actitud psicológica. La teoría de la psicología social, la teoría del grupo operativo, es la que determina la conveniencia de la presencia de una observación. La teoría establece dos grandes cuestiones: el encuadre de trabajo en el grupo operativo, cómo se trabaja, y establece también la función de la observación, la función del rol observador. ¿Cuál es la que les decía recién? Es tomar una crónica que funcione como acopio de información, porque una crónica es una técnica de recolección de datos, como puede ser una encuesta, una entrevista, un cuestionario. Lo que hace la observación es recolectar datos, recolectar información, que después hay que procesarlos, porque los datos solos, puros, no dicen nada. Después hay que procesarlos y se los procesa mediante un ECRO. Entonces, en principio, la teoría que define la necesidad de la observación y que establece la función y el encuadre. Es el equipo el que establece el encuadre. Ustedes saben que un encuadre es un sistema de reglas que, sobre la base de ciertas constantes, va a permitir estudiar otras variables. ¿Cuáles son las constantes? Tiempo, espacio y roles, los que les decía recién: coordinación, observación, integrantes. Y las variables son el proceso grupal, o sea, lo que hace la gente del grupo con esa tarea y dentro de ese encuadre. El equipo instaura el encuadre, el equipo sostiene al encuadre, pero ojo, porque el encuadre también sostiene al equipo. ¿En qué lo sostiene? En su función y en su posibilidad de trabajar. Trabajar sin encuadre es prácticamente imposible, salvo situaciones críticas, por supuesto, donde el encuadre no está. Pero salvando esas situaciones que son siempre excepcionales, en lo común del trabajo es imprescindible tener un encuadre. El equipo instaura el encuadre, sostiene el encuadre, pero el encuadre sostiene también al equipo. Esto entonces con respecto a lo que sería la teoría. Les decía que dentro del rol observador hay una teoría, encuadre, función, hay una técnica. La técnica de grupo operativo, bueno, eso ya la conocen, pero la técnica de la observación tiene que ver básicamente con el registro y con el registro escrito. Se le llama observador. En realidad no se observa tanto, sino que más bien se escucha, porque si uno tiene que escribir, tiene que mirar lo que escribe, ¿sí? De todos modos, vamos a decir que la observación es la sofisticación del proceso perceptual. Lo que hace el observador es observar. ¿Qué? Lo manifiesto. ¿Y qué es lo manifiesto dentro de un grupo? Tres grandes cuestiones. En primer lugar, la comunicación. Los diálogos: quién habla, quién no habla, cómo hablan, de qué hablan, qué tema tocan, quién habla de cada cosa. En segundo lugar, la interacción, porque no solamente se dice, se habla en el grupo, sino que también se hace. ¿A qué me refiero? Presencias, ausencias, interrupciones, miradas, una cantidad de cosas. Esto es mucho más fácil verlo en los grupos que se reúnen presencialmente que en los grupos que están en la pantalla. Porque en los grupos que se reúnen en presencia,
uno puede ver, por ejemplo, las distribuciones posicionales, dónde se sienta cada quien. En 2 o 3 reuniones uno se da cuenta cuáles son los subgrupos, porque van y se sientan juntos. En la pantalla esto es imposible porque el orden de la pantalla lo pone la propia pantalla, no lo pone el grupo, o sea que ya de ahí no puedo sacar información. Además que en lo personal, por supuesto, hay toda una cuestión corporal, de tamaño, de vestimenta. Piensen ustedes que la pantalla muestra esto. De acá para abajo nadie ve nada y lo que está atrás tampoco nadie lo ve. Así que el grupo online sí, evidentemente resta información. No es un impedimento, pero sí es una dificultad. Entonces, ¿cuál es la técnica? El registro escrito. ¿Cuál es el consejo técnico acá? Anotar todo. ¿Se puede anotar todo? No, no se puede anotar todo. Nadie anota todo, salvo algún taquígrafo altamente entrenado, estos que en el Congreso toman la versión taquigráfica de la sesión, pero eso es uno en 100.000. El resto de los humanos escribimos. Hay gente que escribe mucho más rápido, hay gente que escribe mucho más lento. La indicación es anotar todo lo que se pueda de la manera más fiel posible. O sea, sin traducir, sin explicar, tratar de copiar textualmente. Eso va a dar como resultado, ese registro, lo que llamamos la crónica. Tomar la crónica es una técnica para la recolección de datos, como una entrevista, una encuesta, un censo, que hace todo eso, junta datos. La crónica junta datos, toma datos. Datos que después, a posteriori, hay que procesarlos desde una teoría, porque el dato solo en bruto no dice nada. Pues hay que analizarlos. Pero digamos que en el momento la tarea del observador es la de registrar y después piensa. Cuando el observador está entrenado, registra y piensa al mismo tiempo. Pero al principio se hace muy difícil. Entonces, tomar la crónica lo más completa posible. Claro, la extensión por ahí no tiene que ver con la claridad, porque hay gente que toma crónicas muy, muy largas y después cuando las van a leer no se entiende nada. No me refiero a la letra, sino que no se entiende el orden, la secuencia de los intercambios verbales. Pero todo esto también es cuestión de tiempo y de práctica. Poder hacer una crónica lo más completa posible para uno y que además sea legible, que sea entendible para cualquiera. En verdad, hay 2 tipos distintos de crónicas. Una es la crónica textual exhaustiva, que es lo que dije recién, que es lo que ustedes tienen que hacer, porque están empezando. Pero hay otra forma de tomar la crónica, que es la crónica de emergentes. Entonces por ahí no necesitan 10 o 15 carillas, en una carilla tomaron una crónica excelente. Yo he visto observadores, observadoras que hacían así y realmente tomaban unas crónicas riquísimas. Pero claro, era gente experimentada. ¿Por qué? Y en primer lugar porque uno tiene que saber qué es un emergente y qué no. Porque no todo es un emergente dentro de un grupo. Entonces con una oreja entrenada van como sacando, tac, 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 tomando como pequeñas muestras, como si fuera una biopsia. Y les puedo asegurar que en una carilla tenían una crónica realmente muy buena. Pero eso es con el tiempo, con la práctica. A ustedes lo que se les pide es una crónica lo más exhaustiva posible, lo más clara posible. Entonces tenemos la teoría, tenemos la técnica y tenemos, por lo tanto, una función que tiene que cumplir el observador. Ahora bien, esto es lo que tiene que ver con la tarea del observador, la teoría, la técnica, el registro, etc. Pero ese trabajo se realiza en un campo. Y ese campo es un grupo concreto compuesto por personas. Estas personas van a ver a
el rol del observador a la persona que observa, las van a ver desde la teoría, desde la técnica, desde el criterio de realidad, el principio de realidad, como diría Freud. Ven a los observadores y dicen, bueno, gente que está haciendo un trabajo. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque hay algo también en los integrantes del grupo que tiene que ver con todo aquello que los franceses han llamado la fantasmática grupal. Dicho de otra manera, el observador, la persona del observador, la función de la observación, también pueden ser objetos transferenciales, o sea, objetos sobre los cuales el grupo va a transferir, va a colocar que imágenes, personajes, escenas, situaciones vinculares, deseadas o temidas, buenas o malas, protectoras o angustiantes, persecutorias, y eso va a depender de cada quien. O sea, ¿qué es lo que se coloca fantasmáticamente sobre la persona y la función de la observación? Si lo pensamos en términos lógicos, hay 4 posibilidades en cada uno de los integrantes del grupo. Hay alguno que puede llevarse muy bien con la función de la observación y con la persona que observa. Hay otro que puede llevarse bien, tener telepositiva, digamos, con la función de la observación, pero mala con la persona que observa. Hay otro que puede tener mala tele con la función y buena con la persona que observa. Y hay otro que puede tener tele negativa con la función y con la persona. Esto, cualquiera de estas posibilidades, multiplicada por la cantidad de gente que haya en el grupo. Ustedes tienen una ficha escrita que les hicieron llegar que trabaja este aspecto que yo estoy diciendo ahora. O sea, ¿qué significa? Que representa el rol y la persona del observador para los integrantes del grupo. Dicho de otra manera, ¿qué fantasías despierta en el grupo, en los integrantes del grupo, la presencia de la observación? Y algunos pueden sentirse muy perseguidos, se pueden poner muy paranoicos porque dicen, ¿y quiénes son estos? Y me sacan información, ¿y qué van a hacer después? A otros, en cambio, les puede dar tranquilidad, les puede dar seguridad, que esté alguien ahí, porque tienen la garantía de que las cosas van a quedar escritas y no se le van a olvidar, no se le van a pasar. Alguien decía que el observador es el depositario de la memoria grupal. Y yo les diría que más que el observador, el cuaderno. Porque ahí es cierto, quedan escritas muchas cosas que después cuando el equipo se junta, por ejemplo, para hacer la evaluación y empieza a repasar las crónicas, dice, mira vos, pero resulta que ya en la tercera reunión hay un aviso de esto que va a aparecer con todo en la 10ª. O, mira, me había olvidado de esto, che, vos sabés que no me acordaba que... Porque uno no retiene todo en su cabeza, esto es inevitable, para algo está la escritura. Entonces, para algunos puede ser persecutorio, para otros puede ser protector, a alguien le puede resultar indiferente, hay otros que pueden estar muertos de curiosidad y que van a hacer lo posible o lo imposible para saber qué es lo que anotan. De nuevo, online esto es más difícil de ver, pero cuando están en grupo físico, digamos, la gente que se sienta al lado de la observación, hay muchos, viste, que se le van los ojos mirando lo que escribe, o que después les hablan afuera o a la entrada y tratan de sacarle tema, mil variantes, mil cosas que puede despertar la presencia de una observación, sobre todo silenciosa en el grupo. Porque el observador puede ser silente o participante. A ustedes les piden observador silente, silencioso, pero hay una variedad para un equipo profesional que es la de observación participante. ¿Y esto qué significa? Y significa que en un determinado momento de la reunión, digamos a los 60 minutos,
El observador, la observadora ahí sí es uno, no son varios observadores, va a intervenir en un momento pautado por el encuadre, 60 minutos, lo acuerda el equipo, y también con un cierto enfoque particular de la intervención. Por ejemplo, una devolución de emergentes. O sea, bueno, el grupo hoy empezó así, fulano dijo tal, el otro, después apareció tal tema, después este, y así llegamos a este momento. Esta es una manera. Hay, depende del equipo, de lo que el equipo quiera, pero por ejemplo también está la posibilidad de que el, el observador hable al final de la reunión como cierre y que haga una síntesis completa, no de una parte. También está la posibilidad de que el observador hable al principio y que dice el resumen de la reunión anterior, como para que la gente recupere en su memoria eso que se dijo. Son variedades, son formas en los equipos ya profesionales. Lo de ustedes es la observación silenciosa. Toman una crónica, juntan la información y ¿qué hacen después con eso? Bueno, una reunión con la coordinación para rever, lo que se llama reunión de equipo. ¿Para qué sirve esa reunión de equipo? Sirve para volver a conectarse con el material grupal, que es muy importante. Sirve para repensar la situación del grupo, porque estando ahí en vivo y en directo, a cualquier coordinador se le escapan cosas, por más formado que esté, siempre va a haber algo que se le va a escapar. Pero además esa reunión de equipo sirve también para revisar la línea de trabajo, entender dónde está acertada, dónde no, para repasar las intervenciones de la coordinación, ver dónde estuvo preciso, dónde estuvo impreciso, cuál fue demasiado temprana, cuál fue demasiado tardía, para repensar ciertas cosas que se pueden escapar. O sea, la reunión de equipo post reunión grupal y antes de la anterior, por supuesto, es siempre realmente muy rica si se trabaja bien, obviamente, y si hay buena comunicación dentro del equipo de trabajo. Esto que les estoy diciendo, o sea, cuáles son las fantasías que se despiertan en el grupo con respecto a el rol de la observación, este punto es donde hace eje, donde hace foco la ficha que ustedes tienen para trabajar este tema. Pero podemos agregar otra cuestión más. No solamente el rol observador, la observación como objeto fantasmático de deseos y de temores para los integrantes del grupo, sino que también podemos pensar cuál es la fantasmática que se mueve en los observadores con respecto al rol observador. ¿Se entiende la diferencia, no? El artículo trabaja lo que le pasa al grupo con la presencia del observador. Yo propongo otro abordaje que no en el anterior se suma, que es qué siente, qué piensa, qué desea, qué teme la persona que observa con respecto a su rol, o sea, con respecto al rol profesional del observador de grupos. Dicho en sencillo, ¿qué significa observar un grupo para cada uno de los que observan el grupo? Entonces, volvemos a aquello de que el rol observador tiene tres patas, que son la teoría, encuadre-función, la técnica, el registro. Pero yo dije que la tercera pata era la actitud psicológica, y de esa no hablé, voy a hablar ahora. Ustedes han tenido clases sobre actitud psicológica. Saben que la actitud psicológica es una forma de pararse, de posicionarse, de tomar posición frente al acontecer del otro. Los grupos pueden ser muy gratificantes o pueden ser muy frustrantes.
Cuando los grupos son gratificantes o tienen momentos gratificantes porque trabajan, encaran, elaboran, piensan, discuten, entonces uno no necesita de su actitud psicológica porque la cosa viene linda y listo. Pero no siempre los grupos son gratificantes, pueden ser frustrantes, tienen conflictos, hay resistencias, pueden gambetear la tarea, se pueden oponer fuertemente a la tarea, puede haber conflictos, puede haber situaciones desagradables en los grupos, de hostilidad, de envidia, de peleas, de rencores, de celos, de lo que sea. Puede haber personajes ahí adentro que tengan lo suyo, o sea, puede haber gente que a mí me genera rechazo. Ahí es donde tiene que entrar a tallar la actitud psicológica. La actitud psicológica, dice la teoría, que está compuesta por 4 elementos, que ustedes ya los han visto, que son la contención, la resonancia, la permisividad y el descentramiento. La resonancia, término que plantea Ancier, la resonancia es la capacidad de resonar, de dejar entrar, de escuchar, de vibrar con lo que dice el otro. La contención es la posibilidad interna de aceptar eso que el otro dice o hace, contenerlo, albergarlo. Obviamente si lo que el otro dice a mí me gusta, no tengo que contener nada. El problema es cuando eso que pasa ahí afuera, esa persona, esa escena, esa situación, a mí no me gustan, me disgustan, me generan miedo, ansiedad, rechazo, angustia, displacer o lo que sea. Ahí entonces es donde se tiene que poner en juego la cuestión de la contención, de la continencia, del holding de Winnicott, recordarán las clases de primer año. La permisividad tiene que ver con una cosa que decía Blecher. Él planteaba que lo que hace un grupo en un momento determinado es lo mejor que ese grupo puede hacer, aunque sea una porquería. Pero él dice, si hacen esto es porque no pueden hacer otra cosa, es porque están impelidos a hacer esto, a comportarse de esta manera, a desplegar tal escena. Entonces la permisividad tiene que ver con entender esto, con entender que ellos no están ahí para hacer la tarea perfecta y para dejarme a mí contento, sino que ellos están ahí para hacer su tarea y que la van a hacer de la manera que pueden. Ojo que la permisividad también tiene que ver con la permisividad con respecto a uno mismo. Es lo que les decía antes, nadie escucha todo, nadie entiende todo, a todos se nos escapan cosas en los grupos. O sea, somos falibles, nadie es perfecto. Si alguien va a pensar en una coordinación perfecta o en una observación perfecta, está mirando otro canal, porque la perfección es imposible. Y entonces, bueno, una función, coordinación, observación suficientemente buena. Con eso nos da, obviamente uno aspira, por supuesto, a mejorar. Pero tiene que entender que, así como ellos tienen sus errores, sus defectos, nosotros en nuestra función también las tenemos. Finalmente, en cuarto lugar, el descentramiento. ¿Qué significa esto? Y significa que uno no es, no tiene que ser, no puede pretender ser el centro del grupo. El observador es un copensor y el observador es alguien que toma datos. Que después en la transferencia ellos pongan al equipo en un lugar central es un problema de ellos. Pero uno tiene que tener en claro que ellos están ahí para hacer su tarea
lo mejor que puedan y que uno está ahí para ayudarlos. ¿Se entiende? Hay una anécdota de Pichon, me, me la contó la secretaria de Pichon. Pichon estaba con Ulloa, Fernando Ulloa, que era un discípulo de él y que era bastante más joven que Pichon, digamos que Pichon andaba por los 50 y Ulloa tendría 25. Entonces, un día Pichon le dice a Ulloa, mira, te derivé una persona, un hombre de 50 y pico de años, que acaba de perder a un hijo, más o menos de tu edad, le dice. Seguramente él va a pensar que vos sos el hijo. Pero, le dice, lo importante es que vos no te lo creas. ¿Sí? O sea, en la transferencia nosotros podemos ocupar un lugar central. Bien, ¿lo somos? No, no lo somos. Tenemos nuestro lugar, nuestra tarea, sí es importante, sí, pero, hay que entender que no somos directivos y que no estamos ahí para que el grupo nos dé el gusto. Esto no quiere decir que uno no encuentre gratificaciones en la coordinación y la observación, sino sería un valle de lágrimas, esto sería una convocatoria al sufrimiento o al martirologio. No es eso. Pero también es cierto que no podemos pretender que ellos nos gratifiquen a nosotros. Entonces, 4 componentes de la actitud psicológica. La actitud psicológica es algo que se compra en la esquina o se baja de internet con una app, no. Es algo que se construye, es algo que se trabaja, es el aspecto más personal de la formación profesional y es imprescindible. Porque un mecánico de auto, de computadoras, un físico atómico, alguien que está en el laboratorio con sus pipetas y sus investigaciones, no tiene por qué tener actitud psicológica. Pero nosotros que trabajamos con gente, sí. Sí. ¿Por qué? Porque si no la gente se va a dar cuenta que uno no tiene ganas de trabajar con ellos y bajo esas condiciones no podés trabajar. Entonces, la actitud psicológica es imprescindible para el trabajo. ¿Qué significa esto? Conectar con el otro, tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro sin perderse en el otro. Esta actitud psicológica se expresa en la persona del operador, coordinación, observación, se expresa en un sentimiento que es muy importante, que ha sido muy trabajado por Freud y por otros autores, que es la empatía. La empatía como sentimiento ligado a la ternura, al miramiento por el otro, una forma de entrar en contacto con el otro, y contacto quiere decir contacto, o sea, no a lo bruto, y de tacto y de contacto deriva táctica, o sea, la manera particular en la cual tiene uno que intervenir en cada momento determinado. Entonces, la empatía es fundamental desde el rol profesional y la empatía expresa dos cosas. Un deseo de hacer la tarea de uno y de ayudar a los otros. El coordinador es un copensor, decía Pichon, el observador ayuda a pensar, tomando datos. Y además la empatía expresa la identificación con los otros. Yo puedo ponerme en el lugar del otro y conectarme con el otro, no solo intelectualmente, pensando desde la teoría, que por supuesto es necesario, sino también conectarme con el otro de un modo afectivo, empático, tierno, sin perderme yo en el otro. O sea, puedo identificarme con el otro y puedo rescatarme de esa identificación con el otro. Espero que me vayan siguiendo hasta acá. Bien, todo esto es muy bonito. Ahora,
La empatía, expresión de la condensada de la actitud psicológica, sostén del rol, porque si uno pierde la conexión empática ya no piensa, está tomado por alguna escena interna. Esa empatía, esa actitud psicológica se construye, traemos cosas innatas de antes, pero hay que trabajarla, parte del trabajo sobre uno mismo. Pero además, esa empatía, esa actitud psicológica puede variar, puede tener oscilaciones, inclusive puede perderse. Y hay que estar muy atento a esto. Cuando uno perdió su actitud psicológica, cuando uno ya siente que no contiene, que no resuena, que no es permisivo, o que uno está pensando más en uno que en el grupo, cuando perdió la empatía, cuando perdió el deseo de estar con ellos, cuando perdió la posibilidad de identificarse con ellos. En ese caso van a aparecer los obstáculos a la empatía. Los obstáculos. Porque todo tiene obstáculos, todo va a tener siempre inevitablemente alguna contra. Esto ya lo decía la canción, el tango, toda carta tiene contra y toda contra se da. O sea que hay que pensar en la actitud psicológica como algo variable, flexible, pero que también puede, llegado el caso, perderse. No hay que confiarse, así como uno no tiene que confiarse en que yo sé y no necesito aprender más nada porque es un error, tampoco uno tiene que confiarse en su propia capacidad de conexión empática. ¿Y qué es lo que puede perturbar la empatía, la actitud psicológica? Aquello que ustedes han visto ya bajo el concepto de contratransferencia. Cuando uno repite o reedita vínculos, situaciones conflictivas, etcétera, etcétera, frente al grupo que tiene aquí adelante. Porque entendamos algo. Cuando uno entra en un grupo puede apagar la notebook, la tablet, el celular. No puede apagar su inconsciente. Entonces uno va a estar frente a un grupo, no solamente con su teoría, su técnica, las cosas que sabe, su pensar consciente, sino que va a estar también en ese grupo, frente a ese grupo, con lo interno. Lo que quiero decir con esto es que el rol observador no solamente va a concitar las fantasías de los integrantes del grupo, sino que también el rol observador es objeto fantasiado, objeto de transferencias para el propio observador. ¿Se entiende? Y esto que estoy diciendo enriquece el análisis y también lo complica. Entonces nos podemos preguntar, se pueden preguntar ustedes, ¿qué es para ustedes observar? No la cuestión de observar es el registro, etcétera, etcétera, no, sino qué significado tiene personal para ustedes el hecho de estar sentados, callados, sin hablar y anotando lo que dicen otros. ¿Se entiende? Porque el rol profesional para cualquiera también es objeto transferencial. Dicho de otra manera, ¿qué quieren alcanzar ustedes, qué quieren tener ustedes siendo observadores o coordinadores de grupos? ¿Se comprende esto? Y esta es una pregunta que no la puedo contestar yo en un teórico. Obviamente hay variedades, pero en realidad cada quien se la tiene que contestar. Hay gente que se lleva muy bien con el rol observador. ¿Por qué? Porque ellos son observadores, en general son silenciosos, no les gusta hablar, no les gusta mostrarse. Entonces eso de esconderse atrás del cuaderno es una joya para ellos. O son muy chismosos, quieren saber mucho, se quieren meter en la vida ajena, entonces están felices observando. Y en la otra punta nos vamos a encontrar con gente que no le gusta observar,
porque no pueden hablar y ellos quieren hablar, quieren participar, quieren dar su opinión, quieren discutir, quieren protestar, quieren ser el centro. ¿Se entiende? De nuevo, online es mucho más difícil la intervención, es todo bastante más anónimo. Cuando los grupos se reúnen en un espacio físico, entonces estas cosas ahí se ven mucho mejor. Hay observadores que hacen lo imposible por pasar desapercibidos, entran al grupo y ni saludan para que nadie los mire, y hay otros que entran al grupo diciendo acá estoy yo, acá llegué yo, mírenme, aquí, o que ponen caras cuando están observando, o que vos te das cuenta que muerden la lapicera para no hablar y para no intervenir. ¿Se entiende? Entonces, el rol de observador profesional también es objeto fantasmático, objeto de depositaciones, objeto transferencial para aquellos que ejercen el rol. Y enfatizo este punto porque ya les dije, en la ficha que tienen está enfatizada la otra cuestión, o sea, qué fantasías hay en el grupo con respecto al rol observador. Yo les digo, eso está bien, pero agréguenle además esto. ¿Qué fantasías tiene cada uno con respecto a ser observador y ser coordinador? Háganse esta pregunta, vean a dónde lo lleva y después compártanlo en el grupo, que me parece que puede ser interesante como materia de discusión para todos. Bueno, lo que les quería decir básicamente es hasta acá. Así que dejo esta clase. Gracias a todos y todas por la atención y en algún momento nos volveremos a ver, espero. Gracias y buenas noches para todos.